Un gusto en saludarlos. En este módulo los voy a acompañar con el tema de precipitación de proteínas, específicamente en vinos blancos. Me voy a presentar, mi nombre es Carolina Pereira y trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias en la Cátedra de Enología 2 e Industrias Afines. Así que bueno, bienvenidos a esta parte del módulo. Les voy a hacer un repaso más o menos de los contenidos que vamos a ver en este módulo. Vamos a ver el origen de las proteínas que están en los vinos blancos, la importancia que tienen estas proteínas en los vinos, qué factores intervienen en la inestabilidad que hacen a la precipitación de estas proteínas que después generan los enturbiamientos, los ensayos que se realizan en las bodegas para poder establecer si un vino es estable o no a estos componentes, y luego unos tratamientos, los tratamientos que son utilizados para impedir los enturbiamientos en los vinos blancos terminados. Ahí de paso vean una foto. A la izquierda pueden ver un vino con el enturbiamiento, que es esa nube que se ve, y del otro lado una copa con un vino ya estabilizado y clarificado, que es lo que se espera en un vino blanco, o lo que esperan por lo menos los consumidores encontrar cuando compran un vino blanco en góndola. Bueno, como les dije, primero entonces vamos a hablar del origen de las proteínas. Las proteínas vienen con la materia prima, es decir, vienen de la uva. Esto significa que va a depender de la variedad de uva de la que estemos hablando. Yo acá por ejemplo, les traje un perfil proteico de dos variedades de vino. Esta columna habla del peso molecular, la columna esta es del vino Chardonnay y esta del vino Sauvignon Blanc. Vean entonces, acá estos son los patrones, digamos, de los pesos moleculares, como les indicaba, cómo tienen ambas variedades invertasas, las beta-glucanasas, quitinasas, las proteínas tipo tomatin, que ya vamos a hablar un poquito de esas, y las proteínas lipidotransferasas. Fíjense cómo esto es como un perfil parecido a lo que es un perfil genético de la variedad, pero del perfil proteico, como la variedad Sauvignon Blanc presenta, así a simple vista, mayor cantidad de proteínas que un vino o una variedad de uva Chardonnay. Esto es en uva. Los factores que van entonces a influir en la cantidad de proteínas, entonces dijimos el factor del factor variedad, el factor madurez. A medida que avanza la madurez, las uvas van a venir con mayor contenido proteico, es decir, que uvas cosechadas en forma temprana quizás no presenten problemas de enturbiamiento, eso lo vamos a corroborar después, pero es muy probable que no lo tengan, sobre todo variedades como la Chardonnay, como les indico, que trae como poco contenido proteico. Por otro lado, también decirles que no solo el tipo de proteínas que les muestro yo acá en estos perfiles moleculares, sino también la cantidad de proteínas. Hay vinos que pueden tener en 15 miligramos por litro de proteínas y algunos que pueden traer hasta 300 miligramos por litro de proteínas. No hay una correlación directa entre la cantidad de proteínas y los factores de inestabilidad. Es decir, un vino puede tener un alto contenido proteico y ser estable, o a su vez tener un bajo contenido proteico y ser inestable. Es más raro esto que digo. Si bien no es una relación directa, sí hay cierta correlación en el contenido de proteínas con su inestabilidad. Pero no solamente tenemos que tener en cuenta entonces la cantidad, sino también qué tipo de proteínas hay. Hay otras proteínas que podemos encontrar en los vinos que son provenientes de las levaduras utilizadas en la fermentación. Hay una liberación de proteínas también, digamos, al medio, que van a interferir o no en estos contenidos proteicos y en el perfil del vino. Y después proteínas asociadas al ataque de hongos o de patógenos. Y esas son las proteínas tipo tomatin que se las mencioné recién. O proteínas, pues las pueden encontrar en la bibliografía como proteínas PR, que son relacionadas a patógenos. Estas proteínas se dice tipo tomatin porque son parecidas, pero no son las mismas proteínas, y son las que mayor inestabilidad ocasionan en los vinos blancos. Ya está estudiado que entonces las uvas que son atacadas por algunos hongos, o pueden ser también algunos tipos de insectos, algunos daños que se pueden producir en el odejo, generan estas proteínas como mecanismos, la uva las genera como mecanismo de defensa, y son las que después podemos encontrar en los vinos generando los enturbiamientos.
Y lo quería aclarar que no solamente relacionado, si bien en la foto hay una botritis, que no se asocia específicamente a la botritis porque no está relacionada con la botritis, sino con cualquier ataque de hongos o cualquier estrés que pueda sufrir el ollejo durante la maduración, que puede llegar a generar entonces este tipo de proteínas. Pero sí, no tanto está relacionado al estrés, digamos, a estreses, factores físicos como el granizo, sino siempre de algún tipo de patógenos. Y finalmente, el uso de la tecnología en bodegas también va a influir para la cantidad de proteínas que tenga un vino. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si estamos hablando de un vino blanco que se prensa después del descovajado, eso va a hacer que tenga mayor cantidad de proteínas que un vino que se prense con escobajo, porque ya saben que el escobajo o el raspón trae taninos que van a contribuir entonces a la combinación que ya también conocemos, tanino-proteína, que va a hacer que entonces ya el vino parta desde la molienda o desde el inicio, digamos, de su vida, que parta con un menor contenido proteico. También está estudiado que no solamente, digamos, el prensado con el escobajo no, sino los diferentes tipos de molienda, los diferentes tratamientos prefermentativos que tenga un vino blanco van a influir directamente en el contenido proteico. Por ejemplo, en un desborre que se hace una clarificación en el mosto con frío, con algunas enzimas y con algún uso de clarificantes, va a disminuir en el futuro el contenido de proteínas que podemos encontrar en los vinos. ¿Qué importancia tienen las proteínas en los vinos? Bueno, el que más nos interesa en los vinos blancos es que influyen positivamente en los aromas. Muchos de los aromas que están en los vinos provienen de las proteínas. Entonces, eliminar proteínas en los vinos trae esa parte un poco perjudicial, les podría decir, en que vamos a también extraer aromas que también van a contribuir. La brillantez, si bien es un aspecto un aspecto sensorial visual, porque no va a interferir en el gusto ni en el aroma de los vinos, es un aspecto que se tiene en cuenta porque el consumidor no acepta un vino que esté con esta turbidez o este esté velado que tienen las botellas. O sea que si en góndola el vino por un mal almacenamiento o mal transporte presenta estos enturbiamientos, el consumidor lo va a rechazar. Y para estudiar los enturbiamientos se usa entonces el valor de la brillantez, o mejor dicho, su opuesto, que es la turbidez. Es lo que se mide más que la brillantez, para determinar que el vino está en condiciones de ser consumido o embotellado, etc. Las proteínas también van a influir en la estructura de los vinos. Todas las interacciones que se producen con los taninos van a estar también, van a contribuir también en ese aspecto. Por eso tampoco hablamos de enturbiamiento proteicos en vinos tintos, porque la cantidad de taninos que tienen hacen que estas proteínas ya se combinen y queden floculadas y se eliminen en los trasiegos. El impacto sensorial en general, que yo les comentaba, que hablamos de la brillantez, hablábamos de la turbidez, hablábamos de los aromas, la estructura, la calidad de la espuma. Esto es muy importante, sobre todo en vinos bases para espumante, vinos blancos bases para espumante, en donde queremos que haya cierta cantidad de proteínas, porque sabemos que estas proteínas van a influir positivamente en la persistencia y en la calidad de la espuma del espumante elaborado. Y el pH, acá el pH en realidad, la importancia que tiene el pH en los vinos y a su vez en todas las interacciones que se producen con las proteínas. Las proteínas son anfóteras, es decir, que tienen un carácter hidrófilo e hidrófobo. Al pH del vino se comportan con cargas positivas, y a medida que el pH del vino se acerca al punto isoeléctrico de la proteína, las clarificaciones se hacen más dificultosas y por lo tanto el vino queda más turbio, o puede presentar se diría el vino es más inestable, es decir, a pHs más cercanos a 4, el vino presenta mayor inestabilidad o mayor turbidez en el caso que se produjera. Acá les voy a dejar un cuadro que lo van a ver en el material adicional que les dejo acá que está acá en el módulo, pero les voy a
mostrar cómo más o menos se producen estos enturbiamientos y los factores que están interviniendo en la producción de los enturbiamientos. Tenemos acá esta proteína que les decía, tipo tomatin, en su estado natural, nativo, pero es el estado natural, que se produce, es una proteína estable en ausencia de dióxido de azufre, es decir, que acá se produce un despliegue, fíjense, acá está la proteína plegada, acá se produce como un despliegue de esa proteína y no hay una posibilidad de que continúe este camino para hacer los flóculos y los agregados, sino que vuelve a plegarse a su forma nativa. Esto es cuando son estables, digamos, y en ausencia de dióxido de azufre. Puede ser interesante en aquellos vinos quizás naturales, que no usen nada de dióxido de azufre, que a veces son naturales pero con poca cantidad, digamos, la poca cantidad puede ser una influencia también, pero aquellos que tengan realmente ausencia de sulfitos van a tener menores inconvenientes en el momento de tener una inestabilidad por proteínas. En cambio, los que son inestables al calor en presencia de sulfitos, fíjense que se produce entonces ese despliegue, digamos, o desdoblamiento de la proteína, quedan sus bases hidrofóbicas expuestas, se produce una reducción del tamaño de la proteína y luego entonces, por interacciones moleculares con los azufres, como dice acá, el dióxido de azufre que libera sulfídrico y otros factores como dije recién, el pH, la fuerza iónica o los polifenoles van a empezar a producir la nucleación o la coagulación de esas proteínas que a lo largo del tiempo van a hacer que esos agregados vayan aumentando y se produzcan estos coágulos, estos flóculos que ya son visibles al ojo humano de mayor de 10 micrómetros. Y esto es lo que nosotros conocemos entonces como el enturbiamiento proteico. Esto está explicado, acá se los explico un poquito más grande, pero es lo mismo que les dije recién. Entonces la proteína en el estado nativo, acá están estos puentes de sulfuro que les decía, fíjense, una temperatura de 70 grados Celsius, en presencia de los sulfitos se produce este despliegue, empiezan a la reducción, a temperatura de laboratorio ya se empiezan a producir las agregaciones y producen estos precipitados. Otro mecanismo de formación de los enturbiamientos es en presencia de los sulfatos, que están también conocidos, ya está estudiado desde el año 2010, 2011 más o menos, que el sulfato es como uno de los aniones obligados que deben existir o que están, digamos, presentes en los vinos, que también intervienen en los mecanismos de enturbiamientos proteicos. Les voy a mostrar dos casos. El A y el B están, fíjense, los ven como iguales en el estado nativo, en el estado natural. Estamos viendo que está a 25 grados durante 30 minutos. Vamos a ir viendo cómo avanza entonces con el agregado de calor y luego con el posterior enfriamiento. Entonces veamos qué sucede. A 70 grados, digamos, forma este despliegue y lleva a que empiecen estas agregaciones. Fíjense, estos círculos azules son los agregados, como dice acá. Acá la proteína, estas curvitas empiezan esos despliegues y esos amarillos son los sulfatos que yo les digo que están presentes en los vinos. Acá la proteína está en forma de circulito, digamos, en forma plegada, acá está en forma desplegada. Fíjense, en los dos casos se forma de la misma manera, simplemente que acá los agregados empiezan a visualizarse un poco antes. ¿Y qué sigue sucediendo a continuación? Bueno, hay una sedimentación y un tamaño de partícula ya visible y grande, donde tenemos todos estos precipitados y donde forman esta nube, este enturbiamiento. Y en el caso A, yo les hablaba de las quitinasas, que se las mostré en la primera diapositiva, y en el punto B son las tipo tomatin. Fíjense la diferencia de tamaño que producen las quitinasas y las tipo tomatin. Ambas producen los enturbiamientos, pero esta en un nivel un poco mayor en este caso. Sin embargo, ¿qué sucedió acá, digamos, en esta presencia? Que hubo algunos efectos reversibles en donde la proteína, fíjense, vuelve a su estado nativo, entonces logra que el enturbiamiento sea menor. Fíjense, acá estamos hablando de 100 a 500 nanómetros,
con la diferencia del de arriba de 1 a 3 micrómetros, donde son tamaños de partículas realmente visibles. En ambos casos son visibles, pero acá el enturbiamiento es mayor, o sea, es decir, una lectura nefelométrica daría mayor en el caso de las quitinasas. Y hablando justamente de los ensayos de turbidez, voy a pasar directamente a los ensayos de estabilidad. Hay muchos estudios en donde han hecho diferentes ensayos, siempre en la combinación de temperatura con tiempo, porque ya también está súper estudiado, bueno, está muy estudiado que las proteínas que provocan los enturbiamientos son las que son inestables al calor. ¿Por qué nos importa entonces también? Porque durante el transporte de los vinos, durante el almacenamiento en condiciones de depósitos donde en verano sobre todo hay 30 grados o más incluso, se pueden producir estos enturbiamientos si el vino no está adecuadamente estabilizado. Entonces, se han hecho muchos estudios, pero es como que hay información que indica que el más asertivo puede llegar a ser el de 80 grados durante 30 minutos, porque hay otros que se hacen con esta misma combinación de tiempo y temperatura, pero con agregado de taninos, o durante más tiempo y durante la misma temperatura, o más temperatura y un tiempo más corto, pero todos los demás indican que hay una determinación de la inestabilidad que lleva a que se use una sobredosis, sería de bentonita, que haga, o sea, es decir, que se usen cantidades de clarificante mayores a las realmente necesarias por este rigor que por ahí tienen los test. Quizás lo que conviene hacer es, en vez de usar test más rigurosos, ver nosotros en nuestros vinos, cuando los conocemos la variedad, el origen y demás, ver cuál es nuestra delta NTU que nos va a indicar si el vino es inestable o no al calor. Yo acá les pongo una foto de un nefelómetro que es simplemente el haz de luz que choca con las partículas y esta luz esparcida la toma un fotodetector y da un número, un valor de NTU, como lo ven acá. Entonces, el test consiste en tener el vino filtrado, hacer una lectura en el nefelómetro antes del calor y una después del calor. Ese delta NTU, o sea, diferencia de NTU de después y el antes sería, si es menor a 2, significa que el vino es estable. Y acá quiero volver a lo que les indiqué recién cuando yo les decía que ustedes pueden establecer ese valor de 2, por ejemplo. El de 2 es el más común, el que quizás cita la bibliografía y demás, pero pueden ser que para vinos espumantes, como les dije anteriormente, nosotros tengamos que tener un delta NTU quizás de 6, porque sí queremos que hayan algunas proteínas que queden en ese vino base para el futuro vino espumante. Entonces establezcan ustedes esos rangos de delta NTU para decir si el vino es estable o no. Por ahí no lo usan al mismo rango para todos los tipos de vinos, sino para algunas variedades un rango, para otras variedades otro rango, porque son más complicadas, sino como yo les indicaba, que tienen mayor contenido proteico, o habían las condiciones con las que vino la materia prima, o las condiciones con las que fue elaborada. Ustedes ya teniendo ese historial pueden decir, no, bueno, este delta NTU es suficiente para que yo indique que el vino ya está estable, porque ya sabemos que mientras menos incorporemos un tratamiento de remoción, vamos a afectar menor la calidad de esos vinos. Nosotros desde el viñedo se hace un esfuerzo grande para que los vinos blancos tengan buenos aromas, porque es una de las condiciones también que hace a la calidad del vino. Entonces un exceso de un clarificante hace entonces que tengamos después un detrimento en esa calidad que estamos buscando. Vamos entonces a hablar ahora de la bentonita, que también ya la conocen y también saben que es un clarificante muy común para el uso para la clarificación de proteínas, porque como les indicaba que las proteínas tienen carga positiva, la bentonita tiene carga negativa. Entonces, por una neutralización de cargas y una absorción, va a eliminar todas las proteínas que pueden llegar a generar los enturbiamientos. La bentonita, como les digo, tiende a extraer proteínas de los pesos moleculares entre 20 y 35 kilodalton, preferentemente, que
Por suerte son las proteínas que se encuentran en ese valor de peso molecular. Si vuelven a las primeras diapositivas, están las quitinasas y están las tipo tomatin. Es decir, que la bentonita tendería a extraer principalmente ese tipo de proteínas que son las que nos generan enturbiamientos. Eso es una ventaja. Es indefectiblemente el tratamiento más efectivo para la remoción de proteínas, más allá de todo lo otro negativo que pueda llegar a tener este producto. Pero bueno, como yo les decía, se necesitan dosis que pueden llegar alrededor de los 100 gramos por hectolitro. Ya sabemos que la bentonita es una arcilla, por lo tanto es una tierra que genera entonces un volumen de borra muy alto. Fíjense que representa entre un 3 y un 10% de pérdidas de volumen de vino por el uso de este clarificante. Entonces, mientras mejor ajustado tengamos nuestro proceso para determinar las proteínas que nos generan los enturbiamientos y cuáles queremos eliminar o cuántas queremos eliminar y cuántas no, va a ser mejor para no usar tanto este clarificante, no solo por el detrimento de la calidad organoléptica, sino también por la cantidad de vino que se pierde en volúmenes de borra. Yo acá les voy a mostrar un ensayo que hice en mi tesis de maestría de hace varios años atrás, en donde trabajé con Sauvignon Blanc y le hice el test de estabilidad para ver qué dosis de bentonita tenía que usar para clarificarlo. Fíjense, yo usé más rigor todavía y usé un delta NTU de 1, es decir, que está más o menos ahí. Si ustedes observan, yo necesito más, necesito 75, no, o sea, unos acá ya está 90 gramos por hectolitro de bentonita para que el vino quedara estable. Entonces, el vino con 90, que yo recién les mencionaba 100, hay empresas que usan hasta 150 gramos por hectolitro de bentonita, o sea que 90 también ya es un valor alto. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos el uso de alternativas a la bentonita. Uno puede ser el uso de manoproteínas, ya sean agregadas en forma exógena o manoproteínas propias que tienen los vinos liberadas de las paredes celulares de las levaduras en las lías finas, que se pueden obtener mediante entonces batonnage. ¿Qué pasa? La manoproteína vuelve estable a otros coloides. Como dice ahí, seguidos, es como la presencia de este polisacárido de alto peso molecular no es absorbida por la bentonita y tiende a ser un factor de protección, a trabajar como una especie de coloide protector con las proteínas. Y hemos visto que con dosis de 25 gramos por hectolitro de manoproteínas puede llegar a disminuir hasta la mitad el uso de la bentonita para estabilizar un vino sensible al calor. Las manoproteínas, además, lo voy a mencionar rápidamente porque no corresponde al módulo, pero además, digamos, no solo estabiliza proteicamente un vino, también con la estabilidad tartárica, también aporta volumen de boca, o sea, tiene como muchas ventajas, no solamente la proteica. Entonces, el uso de manoproteínas tiene solo ventajas, les diría, y ninguna desventaja. Entonces, es algo positivo de usar, ya sea, como les decía, en forma exógena, que ya vienen comercialmente y están aprobadas por la legislación vigente, o el uso de enzimas que también están aprobadas para la liberación de las paredes celulares. Después hay una interacción que ustedes conocen muy bien, que es el tanino, el tanino con la proteína. Como dice ahí, es necesaria esa cierta cantidad de procianidinas para la formación de los enturbiamientos en las proteínas. Todos los vinos tienen procianidinas, los vinos blancos tienen poco, pero tienen. Entonces llevan a esta combinación de este enturbiamiento. Esta interacción también es la que permite justamente la clarificación de vinos tintos con el uso de proteínas, ya sea de origen animal o vegetal. Entonces, ¿cuál es el problema de los taninos? Solamente en el vino embotellado, por esos taninos que pueden ser seguidos por el corcho, porque durante la conservación del vino en la pileta, la presencia de cualquier procianidina puede llevar, lo único que indica es la autoclarificación de los vinos. No es muy común usar taninos porque endurece a los vinos blancos, entonces el uso específico de taninos para la clarificación es
muy poco común, sobre todo los taninos elágicos o gálicos, que son los que se encuentran en el mercado. Pero ya les voy a mencionar el uso de taninos de semilla en uno de los trabajos que también les dejo acá. Entonces, ¿qué se hizo como tratamiento alternativo a la bentonita? Teníamos el vino control, un vino que se usó los taninos también por indicación de Marbete, las manoproteínas, las enzimas betaglucanasas que liberaron manoproteínas y fíjense con la bentonita. El único tratamiento que dio entonces estabilidad a los vinos fue el de la bentonita. Los demás, fíjense, letras diferentes significa que estos vinos son estadísticamente diferentes, pero fíjense acá estos, o sea, el uso de taninos con el uso de manoproteínas o el uso de enzimas betaglucanasas dio como el mismo, es más o menos lo mismo usar cualquiera de los tres. Con respecto al control, sí hay una diferencia. Eso indica que, es lo que les dije al principio, que indica que produce algún efecto, pero no llega a ser suficiente para dejar el vino estable, ya que el valor de NTU de 1 está acá. Si nosotros eligiéramos un rango más alto, como les dije en algún momento, fíjense que el vino control también tiene un valor bajo de delta NTU, pero si hubiésemos elegido el 2, tampoco llegábamos. Acá teníamos que elegir quizás el 3 para decir que todos los tratamientos dejaban al vino estable. Por eso también les digo que depende del vino y depende de las condiciones o del rigor que nosotros le demos al test. Entonces, ¿qué hicimos? Dimos un paso más y usamos la combinación de la bentonita en diferentes dosis más la manoproteína. Entonces usamos bentonita, una dosis de 20 gramos por hectolitro, 30, 40, 50 y 60, lo mismo con la enzima beta-glucanasa. Fíjense acá que entonces nos dio lo mismo en ambos tratamientos, que la combinación de ambos tratamientos más 40 gramos por hectolitro de bentonita ya nos dejaba el vino estable. ¿Qué pasó con los taninos? Exactamente lo mismo, con el agregado de taninos exógenos. Entonces, ¿a qué conclusiones podemos llegar después de haber visto un poco todo? Que la utilización de bentonita sí sigue siendo el tratamiento más eficaz para eliminar las proteínas que causan los enturbiamientos. Pero hay tratamientos alternativos que, si bien no van a dejar los vinos estables, pueden ayudar a disminuir la dosis de bentonita para impedir la quebradura proteica y, por lo tanto, respetar las características sensoriales de los vinos blancos. Bueno, esto fue en el caso del Sauvignon Blanc. Entonces, como les dije recién, bajas dosis de bentonita en combinación con otros tratamientos van a dejar a los vinos Sauvignon Blanc en condiciones climáticas como las de Mendoza, que fue donde se hizo el ensayo, van a quedar los vinos estables. Acá les quiero mencionar que esto se los dejo acá va a estar en el Moodle disponible. En este trabajo está bien, es del año pasado y está bien explicado el tema de los gráficos que van a ver que vieron acá en la clase. Lo pueden profundizar un poco más. De esto yo no les hablé, pero se los dejé para que lo lean, porque es interesante el uso de ultrasonido para la estabilidad de los vinos blancos. Se han hecho estudios preliminares en la sonicación, digamos, los tiempos de sonicación para estabilizar mediante no el agregado de algún clarificante, sino mediante el uso de una tecnología. Y acá también les dejo que se los mencione el uso de enzimas de semilla de uva para reducir la formación de los enturbiamientos. Son taninos de semilla de uva. Nosotros acá en Argentina no tenemos estos taninos disponibles por una cuestión de costos nada más, pero los taninos existen y estos sí colaboran activamente en la remoción de estas proteínas sin ser tan agresivos como los taninos elágicos o gálicos. Acá también les dejo el link para que vean mi tesis, que es más largo, no está acá en el Moodle, pero tiene acceso público en la biblioteca digital de la universidad. Así es que espero que puedan leerlo, que les sirva. Les agradezco su atención y para cualquier consulta ahí también les dejo mi correo electrónico y me pueden contactar en cualquier momento.
Gracias.